Bueno, jóvenes, muy buenas noches. Empezamos nuestra clase de hoy, miércoles 13 de octubre. ¿Ya? Bueno, a ver, algunas aclaraciones y algunas recomendaciones, por favor. El próximo lunes vamos a tener lo que viene a ser nuestro segundo parcial, ¿no? Va a entrar todo lo que hemos avanzado para el segundo parcial. Va a entrar el tema de acciones, va a entrar el tema de titularización y va a entrar el tema de valores o bonos bursátiles, perdón, ¿no? Entonces, esos son los tres temas que entrarían, ¿no? En este segundo parcial. Algunas recomendaciones, el examen va a ser a partir, bueno, en el horario de clases, ¿no? Va a ser a partir de las 9:30, ¿no es cierto? Hasta la medianoche, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, eh, vamos a establecer un horario, ¿no? Lo cual lo voy a publicar en el grupo, por favor, pero va a ser 9:30, ¿ya? Prácticamente. Va a ser un examen con preguntas de selección múltiple y un par de ejercicios también para que, bueno, podamos de alguna manera evaluar lo que viene a ser los cálculos y algunos aspectos ya numéricos que hemos visto también en estos tres capítulos. ¿Ya? ¿Está bien? La primera práctica para este segundo parcial era el resumen del video que les he mandado al grupo, el cual fenece hasta el día de hoy, ¿no? Ya ha fenecido el horario, ¿sí? Había algunas personas que me decían que no pudieron subir, súbanlos. Obviamente en el sistema se va a visualizar, digamos, el retraso y bueno, vamos a ver qué se hace también, pero súbanlo también como evidencia, por favor, de que han hecho la práctica, ¿ya? El día de hoy también les voy a mandar el segundo link para para que ustedes puedan hacer el segundo resumen de la segunda parte de esta serie de videos, ¿ya? Esta práctica también va a ser la fecha hasta el próximo miércoles, como hoy día, ¿no? Que tendrían que presentar también. El fin de estos dos videos que vamos a ver, ¿ya? Es un poco comprender, ¿no es cierto?, el tema de la competitividad que hay entre las empresas, ¿no? Y seguramente los que han visto van a entender lo que estoy diciendo. Hay una competencia interesante, ¿no es cierto?, entre las empresas, ¿no? Y obviamente en los videos bueno, en el video que les he pedido que vean, también se habla un poco de lo que viene a ser específicamente la bolsa de valores, ¿sí? ¿Ya? No tanto en este primer video, ¿sí? Se habla de algunos aspectos, ¿sí? De la bolsa de valores, pero donde vamos a ver de lleno más o menos la bolsa de valores es en el siguiente capítulo del video, ¿no es cierto? Donde vamos a ver la gran crisis financiera de 1929, ¿sí? Que básicamente es un caso de estudio también para ver qué es lo que ha pasado, por qué Estados Unidos se fue, por ejemplo, a una crisis en esa época. ¿Ya? ¿Está bien? Vamos. El día de hoy, como habíamos quedado, en una primera parte voy a pedir que, no sé si hay alguna duda, alguna consulta respecto a estos temas que hemos visto para el segundo parcial, para poder aclararlo. Y en una segunda parte veríamos y haríamos un resumen, ¿no? Donde voy a pedir la participación de ustedes, ¿no es cierto? Para poder justamente eh, armar, ¿no es cierto?, los puntos más relevantes de este primer video. Ahora, para que el tema sea más interesante, vamos a hacer lo siguiente, porque a veces no les gusta participar. Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Esta práctica, la presentación, va a ser sobre el 80%, ¿ya? Y las personas que vayan participando van a tener un 20% adicional, ¿no es cierto? Entonces, voy a registrar, ¿no es cierto? ¿Sí? Las personas que vayan participando. ¿Está bien? ¿Sí? Para que podamos darle continuidad y para que podamos entender, ¿no es cierto? Ese video. ¿Ya? Entonces, lo voy a anotar acá. Pero primero vayamos por la primera parte. ¿Alguna duda, alguna consulta respecto para el segundo parcial? No sé, tal vez. Algo que no quedó claro. Sí me falta subir los videos, mil disculpas. A ver, hoy día es miércoles. Hasta mañana lo voy a subir, por favor, todos los videos al Moodle, ¿no es cierto? Obviamente los links, para que ustedes también puedan repasar si gustan, ¿no? Y poder tal vez subsanar alguna duda. Fernando, te escucho, dime.
Alicia, buenas Hola. Buenas noches. noches. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Dime, Fernando. Lice, una preguntita. Acabo de ingresar y escuché que iba a tomar apuntes, no sé, pero de qué asunto. Ya, está bien. Eh, Lo aclararé. no sé si podría volver. Está bien, no te preocupes. Sí, a ver, lo que dije es de que en una primera etapa voy a tratar de subsanar alguna duda que hubiera de los temas que hemos visto. Y si no hubiera, vamos a pasar directamente a lo que viene a ser, vamos a hacer un resumen entre todos, vamos a aportar lo que hemos entendido del video, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a registrar? Voy a registrar la participación de ustedes, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, no va a bastar esta vez solamente con la presentación de la práctica, sino vamos a, en teoría, un poco defender lo que hemos hecho en resumen, ¿ya? Y espero que lo hayan tomado, como les había dicho, ¿no? Un poco como un video para ver, para realmente comprender y nada más, ¿no? Y no como una especie de tarea o algo forzado, ¿ya? Pero hoy día es 13 de octubre. ¿Alguna consulta tal vez antes de entrar a esto? ¿Alguna duda de algún capítulo? ¿Nada? Ya, bueno, vamos. Empezaremos. ¿Quién se anima? ¿Quién es el primero? ¿Cómo empieza el video? ¿A quién nos menciona? Lice, Dice aquí, ¿tú ves ahí? Sí, Levanten la manito, a Ya. ver quién es el primero. Ya, ya ya, levanté, tengo ya la... levanté. Ya, Yo Ya, listo. ya, vamos a hacer lo siguiente entonces. Ahí nomás tengo 2, 3, 4, 5, 7 manos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a participar los 7 primero, ¿ya? Yo me imagino que han visto, entonces van a ser los 7 primeros, ¿ya? A ver, voy a ver mi pantalla. Primero, Chávez Nacho. Vamos, estoy anotando. Chávez. Licenciado, buenas ¿Cómo empieza? noches. Vamos, Bueno, ahí está Marco Limachi. Vamos. ya. El video comienza en sí hablando de los titanes, ¿no? De lo que habla de los empresarios. ¿Ya? Y la parte que en sí comienza, sí, el protagonista principal del primer video era DuPont, quien era uno de los titanes, ¿no? Que primero comenzaba haciendo pólvora, y es su empresa. Y a sus 14 años, así, su papá se ha muerto en un accidente que ha reventado su compañía y ya después él ha estudiado en un lugar. Después ha salido ya del lugar. Su familia, como dice sus tíos, ¿no ve? Le han quitado el patrimonio de su papá. Entonces, como ha pasado ya la Primera Guerra Mundial, ya no vendían pólvora. O sea, ya no Ya. había mucho que vender, digamos, ¿no ve? Entonces ya él ha comprado a precio barato, dice, y también él se ha dado cuenta que ha pasado ya la guerra, entonces se ha metido a otro mercado, lo que son los Hasta ahí. automóviles. Ya, hasta ahí, hasta ahí. Muy bien. ¿Tu nombre? Juan Carlos Chávez Nacho, licenciado. Ya, Juan Carlos, hasta ahí nomás, si no, no vamos a dar chance a los de Juan Carlos Chávez Nacho. ¿Alguien me puede decir qué estaba creando el papá de Pierre Dumont, La pólvora, Lice, la pólvora, Lice. La Lice, dinamita. ¿No era dinamita. Ya, ¿quién dijo dinamita? ¿Era alguien? Yo, licenciado Marco, ¿no? Antonio Limache. Ya. Sí, gracias. En realidad ya ellos ya conocían la tecnología de la pólvora, ¿no? Por eso es que incluso han proveído de ese material en la guerra civil, inclusive que ha habido en Estados Unidos. El papá fallece cuando justamente estaba descubriendo o preparando lo que viene a ser la dinamita, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, ¿dónde estás? Limachi, Marco Antonio Limachi, ¿no? Ya. Antonio Limachi. Ahora vamos. A ver, vamos con Magalí, Anti Mamani. Bien, buenas noches, licenciado. Hola. Bueno, continúo con Y el continúa resumen después. de mi compañero Juan Carlos. Bueno, después de que Dupont ya era en la segunda, casi llegando a la Segunda Guerra Mundial, que ellos ya estaban con los de la pólvora. Entonces le ha dado suministros, pero ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial y dijeron, ¿ahora qué hago? Entonces, ¿qué hace? Va hacia el mercado de los automóviles, pero eso ya estaba dominado por Henry Ford. Entonces, ve y busca cómo puedo hacerlo. Entonces nota que él estaba vendiendo materiales.
¿y por qué no usarlos? Dijo él. ¿Por qué no puedo usarlos estos materiales que estoy vendiendo tan caro para mí? Entonces es lo que hace. Compra General Motors y ahí se encontraba personajes muy importantes, que es Walter Chrysler, y creo que era uno de los que ingresaba al mercado de la bolsa de valores. Sí. Entonces, él dice, allá, ahí se torna algo muy interesante, licenciado, porque yo noto que Henry Fayol, que Walter Crash y en ese momento DuPont, los tres eran los que querían entrarse al mercado de los automóviles. Henry Fayol ya lo tenía, ya tenía acaparado todo el mercado. DuPont estaba ingresando en este mercado y una gran mente maestra era Walter Crash, que por supuesto no ha aceptado lo que DuPont le decía, porque él lo veía como que me van a retrasar en mis objetivos, porque él le gustaba hacer sus cosas a su manera Ya. y no le gustaba que lo ordenen. Y algo muy importante que puedo resaltar de Ya. este personaje es que él decía, lo quiero, ya está aquí, lo quiero y se hace. Porque en una parte del video dijo, no quiero un motor más grande, quiero uno pequeño y que tenga la velocidad. Exacto. Les dio, tipo, háganlo y listo. Y lo hicieron y lo lograron y con eso consiguió que su motor llegue al 70, incluso un poquito más, que era el 75% de velocidad. Y llegó a su objetivo en esa parte. Siguiendo con Hasta más ahí, hasta de... ahí, Magali, hasta ahí nomás, si no, no vamos a dar chance a los demás. ¿Ya? ¿Está bien? Me parece muy bien. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué se llamaba ese material? ¿Alguien tiene datos? Pirulina, Ya. pirulina, César, Sí, la pirulina. Carlos, ¿no? pirulina, dice. Ya, vamos, Pirulina. Carles, ¿cuál es tu nombre? Dígame. Carlos Yo dije, Ever Fabián Yanco. yo Carlos, fue que dije Ever primero, Fabián Yanco. si van a disculpar, lo que pasa es que a veces es bien difícil ver acá, pero va a haber chance, no se preocupe. Entonces, a ver, Bajo la mano, ¿sí? sí. Marco también, baja, ¿ya? Porque los que participan con esas preguntitas les voy a omitir y van a tener como participación para dar lugar también a los demás, ¿ya? A ver, antes de continuar, aquí viene algo muy importante que como administrador de empresas tenemos que entender, ¿ya? A veces la vida tiene ciclos, a veces los productos tienen ciclos, ¿sí? Pierre Dupont, ¿no es cierto? Era el capo de la pólvora, ¿no? Ha cosechado su gran fortuna vendiendo justamente una aclaración que quería hacerle a Magali. En realidad, ellos han proveído a la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Recién va a aparecer el Hitler y todo eso, ¿no? Entonces, DuPont se hace su riqueza proveyendo en la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y obviamente, una vez que pasa la Primera Guerra Mundial, ya no hay la necesidad, ya no hay la demanda, digamos, de ese producto, entonces, obviamente, viene la necesidad de reinventarse, ¿no es cierto? Y casualmente, como decía Magali, aparece este material que es la pirulina, ¿no es cierto?, que se utilizaba para los tableros de los vehículos, y DuPont, ¿no es cierto?, empieza a interesarse en este sector, ¿no es cierto?, y quiere desafiarle justamente a Ford, ¿no es cierto? ¿Qué más? Algo que decía también Magali es de que compra la General Motors, ¿no es cierto? Que era otra de las empresas que había en ese momento. Y justamente aparece este tal Walter Chrysler, ¿no es cierto? Que era realmente una persona innovadora, ¿no es cierto? ¿Sí? Él prácticamente, ¿sí? No se deja dominar, ¿no? Según el video, él incluso ya está yendo al final, ¿no? A la reunión, ya está yendo a la reunión y ve de que prácticamente DuPont, ¿sí? Lo estaba, vamos a decir, maltratando a Durant, que era el administrador de lo que viene a ser esa empresa, ¿sí? Y él definitivamente ve ahí de que no se va a llevar bien con DuPont y prefiere hacer un paso al costado, ¿no es cierto? Y prácticamente se marcha, ¿no? De la empresa, ¿sí? Pero aquí, a ver, vamos a continuar con, a ver si toca el tema. Vamos, dime. dice, tal vez algo que se ha omitido ¿Ya? es Vamos, Fernando. que Pierre,
no de la nada se ha ido, o sea, a la industria automovilística, sino que se ha dado de cuenta que un cierto producto, la pirulina en este caso, tenía 10 toneladas, estaba saliendo mayormente para las empresas de los automóviles. Sí, Entonces él se ha dado de cuenta que ya no le convenía mucho vender pólvora, porque como bien ha dicho, la Primera Guerra Mundial ya ha pasado, entonces la pólvora ha bajado su producción. así Y la es. pirulina era la que más salía, entonces él ha decidido entrarse a la industria del automóvil porque él tenía el producto para crear ese material, ¿no? Así es. Entonces, ha decidido duplicarlo porque también uno de sus empleados le ha dicho que al año siguiente están esperando que se duplique la venta. Entonces, eso ha sido la motivación para entrarse a la industria. Entonces, Eh, podemos resumir que ha visto una oportunidad de negocio, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos, Fernando. Fernando Balboa, ya te he registrado también. Ahí tu participación. Ya, vamos, Tania Quispe. Licenciado, ¿Qué buenas viene? noches. Licenciado, buenas noches. Continuando lo que ha explicado mi compañera, paralelamente a lo que ha hecho de Graslia, lo que se ha retirado de la empresa, también ha sucedido en 1924 lo que el hijo de Ford ha ingresado, ¿no? O ha querido producir lo que es los aviones, así Ya, para demostrarle que él puede lograr grandes cosas al igual que su padre. Y de esta manera, mediante logra realizar el prototipo y de esta manera el mismo estado de Estados Unidos emplea estos aviones para hacer lo que es realizar el coseo aéreo. ya, Entonces, de esta manera Ford crece más. Y paralelo a esto, hay un piloto con el cual trabajaba, ¿no? El hijo de Ford. Y de esta manera hicieron nuevos prototipos en los cuales se ve en el video, ¿no? Que buscan maneras de disminuir el peso del avión para así poder cargar realizar mayores viajes y llevar mayores cosas. ya, está bien. Y en el video nuevamente entra lo que es a General Motors, en lo que se muestra, ¿no? Cómo General Motors hace la venta de los autos a crédito. O lo que se realiza, lo que se diría que la gente opta por préstamos, no solo para comprar vehículos, sino para comprar lo que son casas y otros tipos de artículos. Ya, hasta ahí nomás. Ya, gracias, Tania. Ya, está bien. Un poco te has saltado, pero está bien, ¿no? Hay algunos puntitos que vamos a aclarar. ¿Ya? ¿Cómo se llama el hijo de Ford? ¿Alguien? Edsel. Edsel. Ya. Edsel. Bueno, ya has participado, Marco, Tania también. Edsel se llama, ¿no? Sí, el hijo de Ford. Ya. Pero antes de eso, ¿no? Kreisel, ¿no? Ve que lo maltratan a su jefe, a Durant, y él decide marcharse. Pero él tenía primero un sueldo bueno, ¿no es cierto? Porque gracias a él, por ejemplo, la marca que estaba a cargo de él estaba generando utilidades, prácticamente casi la mitad de las utilidades de esa corporación, porque eran varias empresas, ¿sí? Pero hay un punto que está muy relacionado con el tema de la bolsa de valores. Walter Chrysler, aparte de tener un buen sueldo, tenía acciones, ¿no es cierto?, de la empresa, ¿sí? ¿Y qué pasa ahí? ¿Alguien me puede contar? ¿Qué pasa con esas acciones que tenía? Adrián, vamos. Ya. Perdón, es que es la primera que levanto. Vamos, Adrián. Del autor Walter. ¿Qué pasa con las acciones? Walter, ¿Cómo lo negocia Walter Chrysler sus acciones de General Motors con su jefe Durant? no, él renuncia, ¿no ve? En ese punto. O Renuncia sea, a su trabajo, sí, pero también negocia sus acciones. ¿Cómo lo hace? lo que Ya, vamos, Vende Will. sus innova el acciones. producto, No, él saca un nuevo modelo de auto. no. Yo le hice, Vamos, Wilmer. Vamos a ver, Wilmer. Un auto de No, la pregunta es bien clara, ¿no? moderno. ¿Qué hace con las acciones? Vamos, Wilmer, te escucho.
Lo dice a su jefe que él le va a comprar, él le tiene que comprar sus acciones. ¿Ya? Y el otro no quería aceptar. Ujú. Y el otro, el Christopher Chrysler le dice, si no me compras voy a ir a la bolsa y lo voy a vender ahí, le dice. ¿Y qué va a pasar? Y su jefe sabía que si él iba, la gente automáticamente iba a pensar que algo estaba pasando en General Motors y todos iban a vender y sus acciones iban a caer. Exactamente. Entonces la empresa iba a quebrar. Sí, muy bien. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes pueden ver una faceta de lo que viene a ser la bolsa de valores, cómo inclusive una persona puede hacer tambalear todo lo que es, por ejemplo, en este caso, la empresa, ¿sí? En realidad, según el video, ¿no? Nos muestra que Walter Chrysler era, digamos, una de las mentes maestras, digamos, en este área, en este rubro, ¿sí? Él ha estructurado todo lo que es el auto. Exactamente, ¿no? En realidad era Pero también, indispensable de uno de los departamentos que le daba más ingresos a la empresa. Exactamente, ¿no? Ya. Vamos, Adriana, ¿qué más querías decir? Con eso pero terminamos. el autor Dupont también la ha querido manejar, por eso también es la causa, ha sido por la razón que ha renunciado. Él Sí, no se quería dejarse manejar, entonces él se ha ido con los 10 millones de dólares, entonces se ha ido. exactamente. Ha pasado un buen tiempo y él su propio negocio ha abierto su propia empresa. Entonces ha innovado con un auto que era moderno de 70 millas a 113 kilómetros era su auto. Ya, está bien, Era gracias, muy, Adriana. Ya. sí. Ahí, entonces, en conclusión, podemos ver primero, ¿no es cierto?, que realmente hay que cuidar bastante en el ámbito de la bolsa de valores, hay que cuidar a la empresa, la reputación de la empresa, lo que está sucediendo en la empresa, ¿ya? Por eso van a ver ustedes, por ejemplo, en la bolsa de valores, hay ¿qué les puedo decir? Hay un concepto que se llama hechos relevantes, ¿ya? Hechos relevantes se llama. Y cuando ustedes puedan entrar, digamos, a la página de la Bolsa de Valores, ¿sí? Van a ver que ahí, por ejemplo, en Bolivia, ¿sí? Se informa de todo lo que está pasando en las empresas más importantes del país, ¿ya? Un cambio de gerente, por ejemplo, es un hecho relevante, ¿sí? Vaya a saber qué va a pasar con el nuevo gerente, por ejemplo. ¿Lo administrará de mejor manera, igual, o tal vez de mala manera, ¿no? Entonces, esos hechos relevantes, ¿sí? Ayudan a tomar las decisiones, ¿no? Por parte de los inversionistas, ¿ya? Entonces, Chrysler en este caso ha usado bien esa idea y ha dicho, mira, no me compras y te apuesto que esto se va a ir a la lona, ¿no es cierto? Pues yo lo voy a vender al mercado. Entonces, Durant le compra prácticamente, como alguien ha dicho, el equivalente a 10 millones, ¿ya? Ahora, un poco nos hemos saltado, a ver, quiero mantener el tema. A ver, antes de continuar, algunos puntos, tal vez, nos hemos saltado tal vez, aparece un nuevo personaje, ¿no es cierto? Es JP Morgan Jr., ¿no? El hijo del poderoso Morgan, ¿ya? Este Morgan había querido en su momento, ¿no? O había ofrecido en realidad a Ford, ¿no es cierto?, que se vuelva público, que la empresa se vuelva público. ¿Alguien me podría decir a qué se refería con eso? El JP Morgan Jr. Banco, era banquero, su Era padre, banquero. Que entra en la bolsa y de él, valores, dice. Sí, y él era de uno de los hijos más poderosos de los banqueros, entonces quería comprar acción al Henry Ford. Entonces, como el otro, tú no eres como tu padre, le dice, ¿no? Entonces el otro se enoja, entonces lo que aprovecha es unirse. Dupont también buscaba accionistas. Entonces, por ese enojo le dice, ya, le da, se vuelven socios, ¿no? Entonces, en Dupont
ahí es donde aprovecha, ¿no? Aprovecha invertir en producir autos, pero él producía diferentes modelos de autos. Eso, ya. Gracias, Adrián. Ahí lo dejaremos. Esa es la estrategia que utiliza DuPont. Pero antes, a la pregunta que yo hacía, ¿no? Y Wilmer lo respondió. Cuando JP Morgan decía que la empresa se vuelva pública, o sea, la Ford, estaba diciendo de que cotice en bolsa, ¿ya? Aquí viene un punto bien importante. En Bolivia, en nuestro contexto, cuando hablamos de empresa pública, estamos hablando de una empresa ligada al Estado, que tiene participación del Estado, ¿no? Ese es el concepto, digamos, que tenemos de empresa pública. Y cuando hablamos de empresa privada, estamos hablando, ¿no es cierto?, de que obviamente tiene otros capitales, de que no es del Estado, ¿no? Ese es más o menos el preconcepto. En Estados Unidos es al revés, ¿ya? Una empresa se llama pública, ¿ya? O una empresa es pública porque justamente cotiza en bolsa y prácticamente pertenece al público. Eso quiere decir, ¿no es cierto? Entonces, JP Morgan había hablado con Ford para que pueda justamente cotizar en bolsa y obviamente JP Morgan iba a aprovechar, ¿no? Esa emisión, digamos, de acciones para tal vez querer quedarse con la empresa o en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, solamente ser partícipe, ¿ya? Pero Ford tenía como una especie de preconcepto de la bolsa de valores y de la banca, e incluso en el video dice de que para él no generaban nada de valor los banqueros y la bolsa de valores, ¿no? Entonces, Ford no trabajaba, ¿no es cierto?, ni con bancos, ni con el tema de la bolsa de valores, ¿no? Era, o sea, rechazaba eso, ¿sí? ¿Está bien? Primer punto, ¿ya? Entonces, puede ser pregunta de examen, ¿qué es una empresa pública en el entorno americano? ¿Ya? ¿Está bien? Y obviamente sucede todo lo que dice nuestra compañera, ¿no es cierto? Ante ese rechazo, obviamente, ¿ya? Hay como una especie de espinita, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, aclaro algunos puntos. Como DuPont ya estaba en el rubro de los autos, ¿sí? Seguía viendo de que Ford le ganaba, ¿ya? De que no podía competir con él. ¿Por qué? Ford había hecho toda una empresa, ¿no?, que proveía, en realidad, él producía todas las partes del vehículo, ¿ya? O sea, ha llegado a un punto de que él hacía el motor, él hacía las llantas, él hacía prácticamente todo. Entonces, no dependía de nadie, ¿ya? Y obviamente, un aspecto que también vemos en la administración es el tema de la economía de escala, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras más es tu producción, tú puedes abaratar el costo, ¿no es cierto? Entonces, esa era una de las ventajas que tenía Ford, ¿ya? Pero tenía una gran debilidad Ford, ¿ya? Que es justamente lo que decía nuestra compañera. ¿Qué es lo que pasaba? Ford se había enfocado en el modelo T, ¿no?, o en el modelo T, como sería, ¿no es cierto?, como la única opción, ¿no es cierto? Entonces ellos producían modelo T y modelo T, nada más, ¿sí? Esa era su mentalidad, ¿ya? En otras palabras, ellos lo que buscaban es atacar mediante lo que es el precio, nada más, ¿sí? Esa era su estrategia, ¿sí? Pero DuPont, ¿sí?, abre o rompe ese esquema de solamente ofrecer un producto y ofrece, ¿no es cierto?, al mercado ya una variedad, ¿sí? Entonces, había como una especie de evolución dentro de la compra de los vehículos. ¿Me explico? Si eras soltero y tenías tu pareja, entonces para ti había un tipo de vehículo. Si ya tenías más personas, ya eras una familia, era otro, ¿no? Y entonces así ya había opciones de compra, ¿no es cierto? Entonces, DuPont recurre a esa estrategia, lo cual le funciona y le va muy bien con la adopción de esa estrategia, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, de esa forma,
DuPont, ¿sí? Con la ayuda de JP Morgan, ¿no es cierto? Eso tal vez había que aclarar, justamente ofrece al mercado, ¿no? Distintos tipos de vehículos. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora bien, y ataca lo que la gente quiere, ¿no? O mejor dicho, satisface lo que la gente quiere, ¿no? Variedad, ¿sí? Y no solamente en un solo modelo, o sea, ya se ha vuelto anticuado, si vale el término, el tema del modelo T, le llaman, ¿no? O modelo T, ¿sí? ¿Está bien? Y justamente lo que algunos de ustedes decían, ¿no es cierto? Empieza a aparecer en el entorno el famoso Walter Chrysler, ¿no es cierto? Y ofrece ya un vehículo, ¿no es cierto? Que proporcionaba, digamos, mayor velocidad, ¿no? En el video, por ejemplo, se muestra de que él está en una competencia y ve, ¿no? Capta la idea de que a la gente le gustaba la velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Le gustaba la velocidad. Entonces crea, ¿no? Su modelo 70, ¿no es cierto? Como alguien ya dijo anteriormente, le dicen, tenemos que lograr que nuestro vehículo, a su equipo le dice, tenemos que lograr que nuestro equipo, que nuestro vehículo supere inclusive los 70 kilómetros por hora. Entonces, uno de ellos dice, para eso necesitamos un motor más grande. Y él dice, no, tiene que ser lo mismo, pero tenían que rediseñar, si vale el término, el tipo de motor. Lo cual más adelante lo logran, ¿no es cierto? Y consolidan lo que viene a ser, ¿no es cierto? Este tema de lo que viene a ser la industria del automotriz. Entonces empiezan a luchar Ford, DuPont, ¿no es cierto? Y este amigo Chrysler, ¿no? Tenemos un tiempito más, se va a cortar, por favor. Luego quisiera que participen, me estoy olvidando, Karen, Oliver, ya, por favor. Rosario, creo que ya has participado, a ver dónde estás, no estás, ¿no? Y Rosario, ¿ya? Rosario, y luego por último Lisette, ¿ya?